poco ecuaciones y cálculos numéricos para ver un poco la aplicación de muchas de estas cosas que estamos viendo, sí en cálculos, pero por ahí en equipos, y enfocar más a algún proceso que ya esté un poco más integrado. Nos pareció bueno no dejarlo todo hacia el final de la materia para que sea un poco más ameno ir distribuyendo los temas, ¿no? El tema que nos dedicamos ahora, o sea, la clase de hoy se va a desarrollar con algo breve que les voy a dar de introducción sobre molienda y separaciones mecánicas. Después Javier nos va a contar un poco sobre la industria del cemento, y al final vamos a tener la intervención de Nicolás con algo de seminario. Entonces, voy a empezar con el primer tema, que es enfocar algunas de las aplicaciones con el empleo de sólidos y el manejo de sólidos en las industrias. Ustedes vieron que por algún motivo estaba incluido el tema de sólidos dentro de esta primera parte de la materia. Y la razón fundamental y principal es porque no solo las industrias emplean fluidos, sino que hay industrias que tienen mucho manejo de sólidos. En particular, la minería, muchas de las industrias extractivas, no solo minerales. En alimenticias hay mucho, por ejemplo, la harina. En farmacéuticas también hay muchos, porque hay muchos de los productos se manejan en estado sólido. Entonces, realmente el manejo de sólidos es algo que está presente en las industrias de proceso, y por eso no lo pudimos dejar afuera. Ustedes vieron la parte de cálculo y hoy vamos a ver un poco la parte de equipos. Dentro del manejo, perdón, se está viendo bien, ¿no? Lo de la presentación, sí. Yo sí la vi. Bueno, bárbaro, gracias, chicos. Y Javi. Entonces, dentro de los equipos en los que nosotros vamos a ver que trabaja con sólidos, hay una familia muy importante que está dedicada a reducir el tamaño de los sólidos. ¿Y eso por qué? Y en general nosotros buscamos reducir el tamaño de los sólidos porque después esos sólidos, si van a pasar a otras transformaciones, lo que nos sirve es que el tamaño de esos sólidos, de esas partículas sólidas, sean pequeñas. Fíjense que si nosotros tenemos partículas pequeñas, el área superficial, considerando la masa del producto, es muy alta. Entonces, el área superficial, o sea, los metros cuadrados por gramo de producto que tiene, al ser alta, está muy expuesta a la próxima transformación que nosotros querramos realizar. Por ejemplo, si nosotros queremos que esas partículitas estén en contacto con algún gas para reaccionar, o en algún gas para calentarse, o en algún solvente líquido para hacer la extracción de un mineral precioso, por ejemplo, y nos conviene que la partícula sea chiquita. Cuanto más chiquita, más homogénea va a ser esa transformación y no me va a quedar sólido en el interior de la piedra que no reaccione o que no tenga la transformación. Por lo tanto, en muchas de estas industrias, uno lo que busca es reducir para tener un tamaño de partícula o de sólido pequeño. Toda esta parte de equipos de manejo de sólidos es una parte que está descrita lo que ustedes necesitan en el cuadernillo. Y es muy llevadero, o sea, es muy ameno porque es descriptivo, ¿no? No van a tener dificultades en la comprensión ni dificultad, digamos, en entender. Y además, otra de las cosas, ustedes cualquiera de estos equipos lo googlea y si quiere ver un video, los va a encontrar en la red, están súper, en todos lados hay esquemas demostrativos e inclusive videos. Así que
va a ser muy sencillo. Por eso simplemente en la clase vamos a remarcar las cositas que nos parecen que son interesantes, no olvidarse y comprender, digamos, de la temática. Primero, con respecto a estos equipos, la primera parte va a estar dedicada a equipos de reducción de tamaño, o sea, romper esos sólidos para que me queden partículas más chiquitas. Todos estos equipos lo que tienen como característica es que requieren mucho consumo energético, son equipos que, para que ustedes entiendan, tienen que estar conectados a la red para poder tener la energía necesaria para poder romper esos sólidos, y la mayoría de esa energía al final queda almacenada en el sólido y después cuando se rompe liberada como calor, que no es lo que estamos buscando, sino lo que estamos buscando es achicar el tamaño. Entonces realmente tienen rendimientos muy bajos, o sea, consumen mucho con rendimientos muy bajos, lo que hace que todas estas operaciones entonces van a generar un costo energético en el paquete del proceso importante. Los principales equipos para reducir el tamaño de los sólidos se dividen en tres grupos grandes, que son los quebrantadores, los molinos y después finalmente las máquinas de corte. Las máquinas de corte son cuchillos y en realidad se usan más para lo que es por ahí el reciclado de plásticos o de algunos materiales, más que para la industria del tipo que vamos a ver hoy. Pero quebrantadores y molinos sí son los equipos centrales que vamos a ver. Fíjense que una de las cosas que deberíamos entender, ustedes obviamente después que hagan la lectura y lo hagan tranquilos, y ya les digo, no hace falta ir a otra bibliografía, sino que lo que está en el cuadernillo les alcanza para entenderlo, van a ver que los equipos funcionan a través de diferentes mecanismos para producir esa ruptura. O sea, puede romperse por un esfuerzo de compresión, o puede romperse por un impacto, o puede romperse porque está produciendo un esfuerzo de cizalla, o sea, un rozamiento, y termina esto destruyendo la estructura de la partícula, o directamente puede haber una cuchilla que corta, como les decía, las máquinas de cortado, una cuchilla que corta en pedacitos el sólido, y bueno, cada equipo se elige en función de las características del sólido, ¿no? Hay sólidos que son fibras vegetales, que son más blandas o más flexibles, mientras que hay otros que son piedras, pero son piedras de gran volumen, pero de mucha fragilidad. En función del sólido y de la industria en la que estemos trabajando, ya hay catálogos y modelos que me ofrecen, digamos, la mejor calidad para el tipo de humedad que tiene el sólido a moler, y me da también inclusive hasta el rango de partículas que yo sólidas que podría obtener al final. A veces hay operaciones de reducción de tamaño de partícula que si se genera muchos finos, o sea, esos polvos finos, por la operación de ruptura, no me afecta para nada porque yo lo aprovecho a esos finos, digamos, en alguna parte del proceso. En cambio, hay otros tipos de industrias o procesos en los que los finos no es algo deseado, entonces busco equipamiento de manera que me pueda generar menos cantidad de finos para no desaprovechar material. Dentro vamos a empezar a ver de los equipos que muelen materiales más grandes a los más chiquitos, ¿sí? Los equipos más pesados, de gran porte, que están inclusive mucho cerca de las canteras, por ejemplo, donde se rompen las grandes rocas,
y entonces esas piezas sólidas que serían hasta imposible pensar transportarlas por camiones hasta ubicaciones muy lejanas, esas pasan por quebrantadores, que son los equipos más pesados, y esos quebrantadores primarios lo que permite es, bueno, el bloque, reducirlo. Siguen siendo partículas grandes para procesar, pero ya son partículas que, o sólidos, digamos, más factibles de cargarlos y transportarlos por camiones. Los quebrantadores, vamos a ver que son diferentes los modelos y que, vuelvo a repetir, cada industria, dependiendo de las características propias del sólido, va eligiendo uno u otro modelo porque lo que le permite es obtener el sólido del tamaño final que uno está buscando. Por ejemplo, uno de los quebrantadores muy utilizados, así como primer equipo de reducción de tamaño, es el de mandíbulas. Acá se puede, a ver si se ve acá, las piezas móviles. Hay una estructura que es fija y otra estructura que es la móvil, que es lo que genera la compresión y que se permita romper ese trozo de sólido que se carga, ¿no? Se dice de mandíbulas porque estas mandíbulas se abren y se cierran, y a medida que esto va rompiendo, los tamaños más chicos van descendiendo porque el espacio se lo permite, y a su vez hasta el último tramo siguen rompiéndose porque cada vez se va achicando más el espacio. Creo que hay otra imagen. A ver. Acá que se ve, estas son las mandíbulas. A veces una es fija y la otra es móvil, y lo que va haciendo es ir rompiendo estos grandes trozos. Esos son rocas muy grandes, para que tengan idea, ¿no? Y se va rompiendo y ya queda un sólido intermedio, pero mucho más fácil a someter a próximas etapas de ruptura. Entonces le decía que es el quebrantador de mandíbulas. Es bastante común. Otro que es bastante común bueno, esto tenía una animación que al pasarlo a PDF para poder mostrárselos, se perdió. Pero se ve como este cono gira, ¿no? Ahora la mandíbula, digamos, sería circular en lugar de plana, como la anterior. Eso que se ve ahí, esa campana es la que va moviéndose en un giro excéntrico, y va generando la compresión de las partículas sólidas que van cayendo, y otra vez es lo mismo. El espacio se va achicando y eso va comprimiendo y va moliendo y finalmente cae. Son colectadas por el fondo las partículas más chiquitas. Estos equipos, cuando uno los ve en planta, son equipos súper ruidosos, muy grandes de tamaño, porque cargan, imagínense que la carga de este sólido se hace por tolvas, así que ya es un golpeteo de piedras al caer, al comprimirse con el eje, o sea, son equipos muy grandes y ruidosos. Es muy incómodo estar cerca de estos equipos funcionando. Después están los quebrantadores de rodillos. O sea,
Es parecido, ya lo van a ver después ustedes cuando lo lean, son muy parecidos. Acá hay más un efecto de cizalla que en los otros. Puede haber un poco más de erosión, pero todavía siguen siendo equipos que se caracterizan por no generar muchos finos, y los rodillos cambian según los modelos de los equipos. Pueden ser rodillos totalmente lisos, como o pueden ser rodillos más dentados, como este otro. Eso porque si yo pusiera sólidos de una característica más pastosa, por ahí esto se podría empastar y trabar los rodillos. Entonces por eso el rodillo es dentado, porque es más fácil producir el despegue del sólido cuando se rompió del eje ese que gira. Como les dije, dependiendo los sólidos, son los modelos que uno decide instalar en la planta. También existen los molinos. En general, los molinos ya entran en una categoría de manejos de sólidos intermedios, más chicos. Es decir, los molinos no trabajan con rocas grandes como los quebrantadores, ¿sí? En los quebrantadores, el tamaño de los sólidos a alimentar puede ser mucho más grande. Los molinos requieren ya o sólidos más chicos o sólidos provenientes de quebrantadores. Entonces, en este caso, acá les mostramos uno que el eje se llama de martillos porque tiene toda una serie, ¿no?, de martillos. Esto que se ve así de la vista lateral, esta es la vista de frente, ¿no? Entonces, en toda esta carcasa, los martillos lo que hacen es impactar sobre el sólido que está cayendo, que está cargándose al molino. Impacta, ese impacto es lo que rompe la partícula sólida, y entonces el material mucho más fino es el que se descarga por el fondo de esta carcasa de molino. Los molinos también son diferentes. Los martillos en general siempre es cuando son más fáciles de que se adhiera el material o puede ser más pegajoso. Hay otros que, por ejemplo, en los molinos harineros se usa bastante, que es o en las de cemento se usan los molinos de rodillo. Esto es, por ahí el dibujo no está tan lindo, pero hay videos y los pueden poner para verlos, que son mucho más. Es como esto se carga el material, ¿no? El material cae, y esto es como si fuese un contenedor, ¿sí? Una bandeja donde cae el sólido, y acá estos rodillos están girando y moliendo, triturando, digamos, todo ese sólido que llega, ¿no? Acá, en realidad, el efecto es muy fuerte, y realmente se llegan a productos muy finos. O sea, ya se cargan, como les dije, sólidos provenientes de la reducción primaria de tamaño, pero los sólidos que se obtienen son sólidos muy chiquitos. Ahora vamos a ver después a qué se refiere que, por ejemplo, el sólido pueda pasar por un tamiz de 200 mallas. Ahora lo vamos a ver cuando veamos las separaciones. También cambia el rozamiento generado
entre una superficie y las partículas sólidas con este otro modelo. En lugar de ser rodillos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que usamos en las cocinas? Se me fue el nombre. Ahora, en particular, de frotación, se usa el que estabas antes, el que te habías puesto, se usa en la industria de la pasta celulósica. Se ingresa con madera. Sí, porque esos se entran con ramas que son bastante blandas, digamos. Exacto. Entonces eso lo aplasta entre un disco fijo y un disco móvil que gira. Entonces eso genera la rotura, el desgarre, digamos. No, pero ahí me salió la palabra. Esto yo me acuerdo, lo asocio bastante a los morteritos, a los morteros que uno puede usar en la cocina o puede usar en el laboratorio de química. O sea, esto es muy parecido al cuerpo del mortero, o sea, que uno frotando y haciendo presión contra el sólido y la base logra la rotura de los sólidos. Por eso es que se obtienen sólidos tan finitos. Este otro, como decíamos, esto es un disco que gira, este es el eje de este disco que es metálico, que gira gracias a este eje, y hay una superficie plana que es sobre la que aplasta el sólido para romperlo. Después hay ahí se me fue el título de este se llama molinos de bolas, que en realidad se carga esto que está dibujado acá, es material que se coloca, si bien lo amarillito es el sólido que yo quiero reducir el tamaño, adentro existen estas bolas que permiten la presión, la abrasión del sólido, porque eso está en rotación. Esto es un equipo que está en rotación y la fricción entre ese material relleno, que son en general puede ser circonio o puede ser acero, o sea, que es resistente a la abrasión, genere la reducción de tamaño del material que yo cargo. Vamos a ver hoy que en el ejemplo de la industria que vamos a ver que se usa este tipo de molinos. Y se puede reemplazar muchas veces este relleno para generar esa abrasión, que en este caso son estas bolas, por unas barras que cumplen el mismo efecto, ¿no? O sea, estas son unas barras de material, obviamente, que tiene que ser inerte, no reaccionar con el sólido que se está cargando, y resistentes a la abrasión, porque si no, toda la degradación de las barras iría a parar con el producto que yo necesito procesar, pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Esto está girando, estas bolas o barras van por la fuerza centrífuga pegadas a la pared, pero la velocidad no tiene que ser tan elevada para permitir justamente que caigan y produzcan la abrasión y la rotura del sólido que está por dentro, ¿no? También después hay modelos específicos de de molinos muy especiales para ultra finos, y bueno, eso en general es más utilizado en la industria farmacéutica, que lo que se busca es primero un tamaño muy fino para después lograr generar el compactado o el pastillado de muchos comprimidos. Así que
son molinos muy específicos para determinada industria. Lo que van a ver, nosotros le dimos algunos, con que tengan una idea de estos equipos de tal cual está en el cuadernillo, es como para tener una idea de qué equipos son los que pueden encontrarse en una industria que maneja sólidos, ¿no? Por supuesto que a medida que más finitos, más chiquitas sean las partículas sólidas que la industria requiera, más costo energético va a requerir para hacer esa etapa de reducción de tamaño. Fíjense que acá están los tamaños más chiquitos y comparado a los quebrantadores o trituradores primarios, que no son eficientes, ninguno son eficientes, pero casi 100 veces más es el costo de energía que consumen para lograr tamaños muy pequeños, ¿no? Como los molinos especiales que son súper finos, que están en el orden de los micrones, ¿no? Bueno, como les decía, los rendimientos son bajos porque se desperdicia mucha energía y en realidad para lograr entonces reducir un poco las pérdidas de toda la operación de molienda, una de las cosas que se suele hacer es que planificar un circuito que no sea abierto, sino que le decimos un circuito cerrado de trituración, de manera que nosotros no gastemos excesiva energía en moler partículas que ya son finas, sino que yo aproveche toda la energía consumida por un molino en reducir el tamaño de las partículas más grandes. Para poder hacer eso, por eso le decimos que el circuito es cerrado, porque del molino lo que voy a tratar es de no dejarlo altos tiempos de residencia, sino extraer el material, clasificarlo, que significa separar por tamaños los sólidos, y entonces los sólidos que ya están en el tamaño requerido, ya los separo y los retiro. De manera que solo al molino siempre está ingresando material de tamaño grande y el consumo energético que va a tener ese molino está dedicado a eso, a reducir el tamaño de las partículas grandes o gruesas. Si yo dejara circuito abierto, para que todo esto se moliera al tamaño necesario, seguramente a la salida de acá tendría sólido con el tamaño pequeño que yo quería, pero mucho más cantidad de sólidos más finos de lo requerido, porque los tiempos de residencia en ese molino fueron muy elevados para poder reducir a todo. Y el consumo, por lo tanto, calculado por el tiempo que estuvo en marcha para obtener ese lote de sólido, va a ser mucho más alto. De manera que acá aparece entonces otra de las cosas que vamos a ver en las industrias que están presentes cuando hay sólidos, que es la separación de los sólidos. Esto que acá dice, una etapa de clasificación, que no es más que una separación de los sólidos de acuerdo al tamaño, esa etapa va a poder ser realizada por distintos equipos que me permiten, que no son los mismos, los equipos que permiten reducir el tamaño de las partículas sólidas, que los equipos que me permiten separar los sólidos por tamaño. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, gracias, Nicolás. Gracias, Facundo. Bueno, entonces ahora
Es necesario que para entender todo el manejo de los sólidos, veamos un poco cómo se separan esos sólidos. Por ejemplo, en las industrias vamos a ver distintos métodos, ¿no? En las industrias como la que estábamos viendo que se manejaban, por ejemplo, de la minería, que yo dije, bueno, de la cantera se saca, se lleva a los quebrantadores, de los quebrantadores van a los molinos, y si uno dice, pero si es un circuito cerrado, entonces de los molinos tendrá que ir a alguna separación para ir sacando los finos y no gastar excesivamente energía volviendo a moler partículas finas. Cuando yo quiero separar sólidos de sólidos, o sea, tengo una mezcla de sólidos y yo necesito separarlos por tamaño, una de las operaciones o equipos en donde se puede realizar esto basado en el movimiento de las partículas por gravedad es el tamizado, ¿sí? Pero atención, que también hay tamizados en donde no solo se usa la fuerza de gravedad, sino que a veces como sería muy lento ese proceso, se puede fortalecer con un mayor impulso, como sería una fuerza centrífuga, de manera que a veces las etapas de tamizado pueden estar en tambores rotativos y entonces el movimiento de las partículas en ese caso no solo se hace no es por gravedad, sino por fuerza centrífuga. El caso más común que puse acá, elegí para contarles, es el por gravedad. O sea, por gravedad significa que uno coloca un mallado, un tamiz, que no es más que una malla realizada por varios hilos que tienen diferente separación para dejar pasar o retener las partículas sólidas, y eso permite que las partículas más grandes que el espacio que deja la malla van a quedar arriba del tamiz. Las partículas más chicas del espacio o luz que tiene ese tamiz son las que van a pasar y van a caer debajo de esa malla, ¿no? Acá está un poco, si yo construyera un equipo con distintos tamices, lo que voy a tener es que en la parte superior van a quedar retenidas las partículas más grandes, en la parte media las intermedias y en la inferior las más chiquitas. De manera que, como decíamos antes, si yo estuviera en un circuito cerrado después del molino, podría decidir que este tamaño ya es el producto final, pero que estos dos aún requieren reducción, entonces esta corriente, o quizás no, quizás la superior, esta corriente la vuelvo a recircular hacia el molino para que llegue finalmente al tamaño deseado. Los tamices se caracterizan por el número de malla, que a veces lo van a encontrar, hay distintas nomenclaturas, pero una de ellas es los mesh o el número de mesh que está tabulado, y lo que indica es la abertura, el diámetro de partícula en milímetro que dejaría pasar. Como ven, va a indicar exactamente el tamaño de la partícula que va a pasar por Las más grandes sabemos que no van a pasar por este tamiz, las más pequeñas son las que van a caer. En general, las operaciones de tamizado es muy difícil en la industria que haya una sola malla. En general hay una serie de mallas que permiten separar las diferentes fracciones. Y los equipos de tamizado, como yo les decía, si bien estos caen por gravedad, las partículas, muchas veces
lo que se hace es mejorar la separación si uno agita o sacude esos tamices. Entonces, lo que vamos a encontrar muchas veces es una serie de tamices y un motorcito, como se ve acá, que uno dice, ¿y eso para qué es? Es para generar la agitación, la sacudida, el movimiento de cada uno. Ven, este equipo tiene 4 mallas diferentes. Las partículas más grandes están acá, las más chicas están en el fondo, y esto lo que ocurre es que mediante sacudidas lo que va generando es justamente mejora el movimiento y va haciendo que caigan las partículas de un tamiz al otro. Bien, como verán son equipos muy sencillos, no hay nada complejo para que ustedes, por eso les digo que vamos rápido, porque esto cuando ustedes lo lean, ahora es más o menos para ponerlos en tema, pero después cuando ustedes lo lean es muy difícil que tengan dudas. De todas formas, si las tienen, por supuesto las charlamos después. El segundo tipo de separación ya tiene que ver con partículas sólidas, pero no sólidos de sólidos, sino sólidos que están dentro de los fluidos. O sea, hay un fluido que tiene partículas sólidas, arrastra esas partículas sólidas, y a mí me interesa o que el líquido salga con determinado tamaño de partículas sólidas o que salga sin partículas sólidas. Entonces, eso forma parte también del grupo de operaciones donde se hace separación de sólidos. Este tipo que es sólido que viene en un fluido y que la separación está basada en ese movimiento del fluido, hay 2 tipos que se diferencian según la cantidad de sólido que tenga. O sea, cuando hay poquito sólido en el fluido, es muy común que se usen filtros clarificadores. Esos filtros clarificadores tienen un material hecho de determinados fibras o material comercial que es lo que se llama medio filtrante, que tiene determinada porosidad o espacios, ¿sí?, entre el sólido que conforma este medio filtrante. Si nosotros dejamos pasar el líquido, entonces que contiene las partículas sólidas, lo que va a observarse es que aquí estaría, no sé por qué no me funciona el mouse, aquí estaría la suspensión esa de sólidos en un líquido, yo lo dejo pasar y quedarían esas partículas, ¿sí?, pequeñas, quedarían atrapadas en el medio filtrante, ¿sí? No es que uno va a ver que se tapa de sólidos, por eso dije que es ideal para fluidos que tienen muy pequeñas cantidades de sólido, ¿sí? Acá fíjense que las partículas que nosotros separamos son mucho más chiquitas también, no solo en concentración, sino que somos mucho más chiquitas que partículas que nosotros estemos hablando sólidas en un tamizado, ¿no? El orden es mucho menor. Por ejemplo, podrían ser los filtros de aire, que uno logran retener partículas sólidas, que bueno, no es que está lleno, tiene sólidos, pero esto permite retener y limpiar, en sí el objetivo es limpiar el fluido de la presencia de sólidos. Pero si tuviésemos mucha cantidad, si tuviéramos mucha cantidad de partículas sólidas, los medios filtrantes son diferentes y se usan los filtros de torta. Acá el medio filtrante también tiene poros
por donde van a quedar inmovilizadas esas partículas, pero los poros estos son mucho más chicos que el general, el grueso de los sólidos que vienen para filtrar, y entonces la mayoría de esos sólidos, luego de los primeros instantes en el que uno comienza a filtrar, van a comenzar a formar lo que se llama torta. Y la torta, que es ese cúmulo de sólidos que va quedando de ese lado porque no puede atravesar por el medio filtrante, eso hace realmente de verdadero filtro para los próximos sólidos que vengan en el fluido. Estos muchas veces, obviamente, ¿no? Esto va creciendo con el tiempo y intermitentemente lo que tendrá que procederse es a retirar esa torta que se forma para que pueda continuarse con la filtración, porque llega un momento que la pérdida de carga de este filtro sería altísima, porque este sólido pasaría ya a tapar totalmente el paso del fluido, ¿no? Por el espesor que tendría la torta. Entonces, los filtros de torta lo que requieren es que para hacerlos continuos se vaya retirando ese espesor de sólidos que se fue formando. Otro tipo de separación de sólidos es cuando nosotros separamos los sólidos que están en un fluido, pero está basado no en el movimiento que tiene el fluido, sino en el movimiento que tiene la partícula, porque en este caso la partícula lo que va a hacer es separarse del fluido porque cae por gravedad. Y estos son los ejemplos que ustedes seguramente vieron que hicimos en los seminarios, de calcular el tiempo de sedimentación o inclusive ver en tal tiempo cuál sería el tamaño de las partículas que sedimentan. Hay bastantes tipos de sedimentación, porque hay sedimentaciones donde uno agrega, hace el agregado de alguna sustancia para modificar la densidad y viscosidad del fluido, pero bueno, nos alcanza que como ejemplo de una separación de sólido-fluido donde el que se está moviendo es la partícula, ustedes mencionen a la sedimentación. Fíjense que acá nosotros separábamos el sólido del fluido, pero basada en el movimiento del fluido, ¿sí? Es una sutileza, pero cuando lo repasen, fíjense que difiere, ¿no? Bueno, y por último vamos a ver que hay otras separaciones de sólidos y fluidos que ahora no se deben ni al movimiento del fluido ni al movimiento del sólido, sino que se deben a impactos. Son los métodos por impacto donde el sólido impacta sobre una superficie sólida o impacta sobre una corriente de fluido, y entonces lo que se genera es que el sólido se separa y queda de alguna manera limpio la corriente de fluido. Hay dos grandes familias dentro, que están las torres lavadoras o cámaras de lluvia y los ciclones. Las torres lavadoras, hay distintos modelos. Fíjense que esto es una cámara donde acá entra un fluido que tiene partículas y sobre esta placa hay dispersores con agua, que estos chorros de agua impactan sobre esta corriente que está entrando y lo que hace es arrastrar la partícula con el agua, y el aire que pasa limpio y ya sin partículas sólidas, ¿no? Parecido a esto, que esto no tiene
lluvia de agua, sino que directamente hay una placa donde la corriente de aire impacta sobre la placa, lo que hace es que las partículas descienden por ese impacto y el aire que atraviesa por acá abajo, que pasa, ya pasa libre de partículas, ¿sí? Y entonces es una manera de limpiar esa corriente. Hay también otros que funcionan con agua, como estos dos equipos. Son distintos esquemas, pero hacen lo mismo. Entra un gas que tiene polvo y acá existe un chorro de agua que lo que va a hacer es, ese chorro de agua va a hacer que impacta, arrastra todas las partículas sólidas al fondo y el aire que venía, o el gas, no tiene por qué ser aire, y el gas que viene sale por este conducto ya libre de partículas sólidas. Esta es otra forma de esquematizarlo, pero es lo mismo. Fíjense, entra, impacta el chorro de agua, las partículas caen al fondo y ya lo que muestra esto es que seguramente no va a eliminar todas, ¿no? Eliminará las más grandes. Puede ser que por este método la salida de gas aún arrastre partículas que sean muy chiquititas. Y por último, les muestro los equipos que se llaman ciclones. En realidad ciclón se llama este equipo. Ciclones es porque hay varios. El ciclón, que es un equipo como está esquematizado acá, una cámara en la que entra tangencialmente el gas que tiene las partículas sólidas dispersas y es de impacto porque lo que ocurre es que la corriente esta choca contra las paredes y lo que va consiguiendo es que vayan cayendo las partículas sólidas por el fondo, ahí va descargándose el sólido y la corriente finalmente gaseosa limpia sale por este conducto central. Obviamente que acá puse cada uno de estos equipos que vimos se diseña para el grado de separación de sólido que nosotros querramos. Por ejemplo, nosotros no vamos a ver los diseños o cómo se realiza porque eso es un área de la ingeniería química. Pero sí está bueno que entendamos qué es lo que hace el equipo por si nos toca trabajar en una industria de proceso. Y acá les ponía un esquemita para que vean que la ingeniería química justamente lo que hace es ver cómo diseña y dimensiona cada uno de estos conductos para generar la eliminación de sólidos de determinado tamaño y en la concentración en la que ingresan, ¿sí? Estos ciclones, vamos a ver ahora en un ratito, que son bastante particulares en la industria del cemento. Bueno, yo lo voy a dejar a Javi ahora que empecemos a ver cemento, pero no sé si quieren, hacemos 5 minutitos de recreo y empieza Javier y lo dejamos que él vaya cargando la presentación, ¿les parece?